Hola, ¿qué tal están amigos del canal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Con la reciente salida de la PlayStation 5, todo el mundo está loco por querer obtener una, pero siendo sinceros, hay una consola de Sony que es mucho mejor que esta y te diré por qué. Así es, la PlayStation 3. ¿Y por qué me estarás preguntando? Bueno, esta consola ya tiene más o menos unos 14 años de haber sido sacada al mercado. ¡Es el viejo Jenkins! Pero pese a eso, el precio de hoy en día es mucho más económico que el de la salida. Por lo que, hoy te daré 3 buenas razones para comprar PlayStation 3 en pleno 2021. Pensar correcto es lo que hago. Y te diré si vale la pena. Rápido te lo contesto, claro que sí vale la pena. Pero si quieres saber por qué vale la pena y las 3 razones que te daré, quédate hasta el final que te cuento todo. Y aquí comenzamos. Una de las razones más geniales que veo de esta consola es que tiene una gran variedad de exclusivos, y como estás viendo, este es uno de los más geniales que salieron para esta consola, además de la potencia gráfica, ya que aquí matamos 2 pájaros de un tiro, al poner un punto doble en el cual son las gráficas y los videojuegos que tuvieron. A eso se le llama estrategia. Ya que la PlayStation 3 tuvo muchísimos exclusivos muy buenos y gráficamente hermosos, como están viendo God of War Ascension. Mira ese potencial. Y es que esta consola al principio fue catalogada como una consola demasiado cara, ya que Sony al principio, como sabrán, dio un caro muy grande para esta consola. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Pero los grandes exclusivos que tiene hoy en día son increíbles de ver. Pese a que esta consola ya tiene más o menos 14 años, como te dije, la mayoría de juegos son geniales y las gráficas ni se digan. Por lo que si te importa una consola que tenga unas gráficas bastante potentes, la PlayStation 3 cuenta con una potencia bastante buena. Te recomendaría comprar los exclusivos como God of War, Uncharted, la saga, como no, de The Last of Us, que no es saga porque ahí solamente salió un videojuego, pero es a lo que voy. Sin duda alguna, una consola increíble que pese a tener muchísimos años, nos sorprende con unas gráficas demasiado potentes para su época. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ese es el primer punto a destacar, además de los exclusivos. Como ya te dije en el punto anterior, PlayStation 3 salió con un precio demasiado caro en su hora de salida, llegando a costar más o menos de 600 a 800 dólares en su día de salida. Fuimos tipados. ¡Tipados! Embaucados. ¡Fuimos embarajiñados! Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Y es que sinceramente con ese precio a nadie le daban ganas de comprar una PlayStation 3, ya que había otras opciones como Xbox 360 o 360 o la Nintendo Wii que estaban en su apogeo. Ya que PlayStation, aunque impresionó mucho con sus gráficas y demás cosas, francamente el precio era demasiado elevado, pero hoy en día puedes obtener una PlayStation 3 por solo 1500 pesos. Señor, qué suerte tienen algunos. Realmente un precio bastante barato y bastante accesible. Además de que también tengo otro punto a destacar para esta consola, y es que es su online, pues la PlayStation 3 cuenta de online totalmente gratuito para poder jugar y disfrutar diferentes títulos hoy en día. Tienes mi respeto, Stark. Como sabrás, esta consola tiene muchísimos videojuegos de shooter, de run and gun, muchísimos títulos de pelea también y muchísimos videojuegos geniales. Por lo que te recomiendo también comprar esta consola porque tiene un online genialmente gratis, o sea es gratis. Hoy en día todas las consolas o la mayor parte de las consolas tienen un online de paga. Pero la PlayStation 3 cuenta con un online totalmente gratis. Nos van, qué galán. Y con el cual muchas personas aún son activas. Yo me la he pasado jugando Battlefield 4 y sinceramente hay muchísimos usuarios los cuales siguen jugando. Y ni se diga de otros videojuegos como GTA V, el cual aún es muy visitado por todas las personas que tienen su PlayStation 3 hoy en día. Sí, sé que vas a decir que muchas veces he dicho que el hack de la consola es un punto a destacar de esta, pero es que francamente en PlayStation 3 se da a denotar muchísimo, puesto que PlayStation 3 tardó muchísimos años en tener un hack realmente bueno para poder descargar juegos de una manera totalmente gratis. Y sí, la PlayStation 3 básicamente se puede hackear e instalar cualquier título que haya salido para esta consola PlayStation 1, además de PlayStation 2. Y tiene infinidad de buenas aplicaciones e incluso puedes usar Netflix y YouTube para esta consola. ¿Qué más puedes pedir? ¡Qué buen servicio! Una consola que es centro de mesa con unas gráficas demasiado potentes para su época. Es increíble la verdad. Y pues sinceramente esta es una consola que recomiendo totalmente en este 2021, ya que las consolas de la nueva generación son bastante caras aún y no tienen de muchísimos exclusivos como ya la tienen antecesoras consolas de sus mismas compañías, como lo es la PlayStation 3.
por lo que te recomiendo ampliamente esta consola en 2021, en 2033 y en cualquier otro año que salga esta consola o que esté aún disponible, porque realmente tiene muchísimas franquicias muy buenas, unas gráficas bastante potentes, además de que la consola es barata. Que por cierto, si no sabes dónde comprar consolas, te dejo una tarjeta para que compres consolas baratas en Latinoamérica. Y pues, yo soy Raxoman, y si te gustó el video no olvides compartirlo, comentar y dejar tu like. Nos vemos en un próximo video, hermanos. Hasta la próxima.